Efectivamente, ya han pasado por tus mentes nuestros senderos por el Escorial, ese monumento de piedra levantado por Felipe II, que a la vez es palacio, templo del conocimiento y último reducto de una familia real. Un lugar concebido para ligar la tierra con el cielo, donde el tiempo parece que ha cesado de avanzar. Y debió cruzar en algún momento de tu mente una sombra de duda cuando afirmando decimos que el lugar contiene la memoria y el polvo de casi todos los monarcas españoles, empezando por Carlos de Fif, casi todos. Excepto a 2 o 3 individuos, según como veamos la historia. ¿Qué hace impulsar a un rey a abordar el último descanso entre sus antecesores? ¿Qué personajes monárquicos fueron los que rompieron la cuerda invisible que sujeta al panteón de reyes? Hoy avancemos sobre el silencio. La primera gran grieta en nuestra herencia lleva el nombre de Felipe Gibe, que inició la dinastía borbónica en España, un territorio ya cansado. Él no compartía el austero fervor de los Austrias, su alma pertenecía a otra luz. Por eso, junto a su esposa Isabel de Farnesio, modeló en Segovia el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso. Aquel palacio no era solo piedra y jardines, era el eco melancólico de Versalles, el palacio de su infancia, el reflejo del hogar perdido. La conexión con este santuario de fuentes y bosques fue tan íntima, tan sagrada para la pareja, que decidieron desligar sus nombres de la fría y perenne cripta de El Escorial. Eligieron, para la eternidad, la luz y el refugio de San Ildefonso, donde sus restos descansan hoy, lejos del panteón dinástico, pero cerca de su propio mito. La segunda gran excepción nos conduce ante la figura de Fernando de Sixt. Aquí, la crónica histórica abandona la política para adentrarse en los terrenos del alma y la lealtad. Existe una ley implacable en los cimientos de El Escorial. El panteón real abre sus puertas al soberano, pero exige un tributo de sangre a sus consortes. Para descansar eternamente bajo esas bóvedas, la reina debe haber entregado un heredero a la corona. Una madre de reyes. Sin embargo, el destino quiso que Fernando de Sixt y su esposa, Bárbara de Braganza, transitaran su tiempo sin dejar descendencia. El veredicto de la tradición era frío. El rey tenía asegurado su lugar en la piedra sagrada del monasterio. Ella, en cambio, quedaría desterrada en el panteón de los infantes, separada de él por los siglos. Ante la frialdad de la norma, el monarca tomó una decisión que desafió el protocolo de la muerte. Fernando de Sixt se negó a que el frío mármol los separase en la eternidad. Por ello, la pareja real buscó un refugio propio, un espacio sagrado donde el vínculo terrenal no fuera disuelto por las leyes de la dinastía. Lo hallaron en el corazón de Madrid, en el convento de la Visitación de Nuestra Señora, las Salesas Reales, un santuario alzado por la devoción de la propia reina. Allí, bajo el silencio de los muros que ella misma vio nacer, decidieron descansar juntos. Es el triunfo de la unión elegida sobre el deber impuesto, un sepulcro que demuestra que, a veces, la devoción mutua es más poderosa que el linaje de El Escorial. Hasta este punto, la historia oficial nos entrega 2 nombres indiscutibles, aquellos que reposan en las crónicas y guías habituales. Sin embargo, si nos atrevemos a mirar los pliegues más turbulentos del pasado español, emergen otros 2 nombres, 2 figuras envueltas en la polémica, cuyos fragmentos de historia desafían la lógica misma de El Escorial. El primero de ellos es Amadeo I, un monarca atrapado en el epicentro de una tormenta. Nos situamos en el convulso año de 1868, cuando el destronamiento de Isabel II dejó la corona vacante, sumiendo al país en un laberinto político. Buscando estabilidad, las cortes giraron la vista hacia Italia, ofreciendo el trono a Amadeo de Saboya. Pero reinar sobre una España fracturada resultó una tarea imposible. Tras apenas 2 años y 40 días de incomprensión y absoluta soledad institucional, el monarca firmó su renuncia al trono. Su cuerpo no pertenece a la piedra de El Escorial porque su alma nunca perteneció a esta tierra. Regresó a su patria, encontrando el descanso definitivo en la cripta de la Basílica de Superga, en las colinas de Turín. Pero si el caso de Amadeo roza la tragedia del incomprendido, el siguiente nombre despierta, aún hoy, viejos fantasmas de la memoria nacional: José Bonaparte.
A principios del siglo XIX, las guerras napoleónicas redibujaron las fronteras de Europa con sangre y fuego. España sufrió la invasión de las tropas imperiales francesas, y en el ignominioso escenario de las abdicaciones de Bayona, tanto Carlos de Ford como el futuro Fernando de VII fueron despojados de sus derechos. Napoleón colocó entonces en el trono de Madrid a su hermano mayor. Aquella imposición desataría un conflicto feroz por la independencia, una guerra total donde la legitimidad del nuevo rey jamás fue aceptada por el pueblo. Aquel hombre, ungido por el poder de su hermano como José Pueyrredón, sostuvo sobre sus sienes una corona hostil entre los años 1808 y 1813. 5 inviernos marcados por el rechazo y la resistencia, hasta que el destino de las armas francesas se quebró definitivamente en suelo peninsular. Consumada la derrota, regresó al desarraigo de su patria. Hoy, el monarca que una vez habitó el Palacio de Oriente no duerme bajo el granito de Guadarrama, sino bajo la imponente cúpula del Mausoleo de los Inválidos en París, compartiendo el reposo eterno con la sombra de las glorias imperiales francesas. Es en este punto donde la historia nos obliga a detenernos y formular una pregunta incómoda que resuena en el silencio de los siglos. ¿Deben Amadeo I y José Bonaparte ser contados en la sagrada lista de los reyes de España? Ambos portaron el cetro desde la distancia de su origen extranjero, pero ambos gobernaron el país de facto, imprimiendo su huella en la realidad material del reino. Firmaron decretos, proyectaron el tejido de nuestras ciudades e hicieron grabar sus rostros en el metal de las monedas que circularon por nuestras calles. Sin embargo, sus caminos hacia el trono no pudieron ser más opuestos. El primero llegó amparado por la soberanía de un parlamento, el segundo, encumbrado por la violencia de una invasión. Quizá por eso, el tiempo ha operado con un riguroso veredicto. En los anales de nuestra historia, muchas cronologías oficiales deciden trazar una línea que los ignora, o los relega a ser un mero paréntesis empañado por la niebla del olvido. 2 soberanos que poseyeron el poder, pero a quienes la tierra española les negó su lecho final. Esta exclusión nos revela una verdad más profunda sobre la naturaleza del pasado. La historia no es solo un registro inmutable de hechos, sino un tapiz que se teje y se moldea según los ojos del presente. A menudo, el relato oficial se construye desde la identidad y la memoria de una nación, eligiendo con cuidado qué hilos conservar y cuáles cortar, abrazando a los personajes que encajan en su propio reflejo y desterrando al olvido a aquellos que incomodan el mito que se desea transmitir. Los nombres se borran de las listas, pero sus huellas permanecen en el tiempo. Ante este espejo del pasado, la pregunta queda abierta para ti, que compartes con nosotros este viaje por la memoria de nuestra tierra. ¿Debemos considerar a Amadeo I y a José Bonaparte como legítimos reyes de España? ¿Es justo que sus nombres se sumen a la lista de aquellos soberanos que, por decisión o por destino, jamás hallaron su descanso eterno bajo el granito sagrado de El Escorial? Tu perspectiva enriquece este relato, te leo abajo en los comentarios. Si deseas profundizar en los secretos que custodian esos muros, en la descripción encontrarás el enlace a nuestro recorrido por la historia del monasterio del Escorial, así como los misterios que albergan su biblioteca y sus extraordinarios reyes. Gracias por acompañarnos una vez más en Sabio Narrador. Si la historia te apasiona, no olvides suscribirte y activar la campana. Nos vemos en el próximo relato.